En 1973, en las librerías de Buenos Aires, se vendían ejemplares de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, mientras las calles respiraban una tensión política asfixiante. En ese mismo año, miles de jóvenes argentinos compraron un disco con una portada surrealista. El álbum se llamaba Pescado 2, de Pescado Rabioso, banda liderada por Luis Alberto Spinetta. En el folleto interior del disco, Spinetta no se limitó a presentar las canciones. El álbum estaba acompañado de fotografías, textos y referencias a Antonin Artaud que revelaban una preocupación mucho mayor: convertir el disco en una obra artística completa y cuestionar las propias estructuras de la canción popular. A miles de kilómetros de distancia, en Inglaterra, Pink Floyd pulía los últimos detalles del Dark Side of the Moon. King Crimson experimentaba con la disonancia tonal en Larkstones in Aspic, y Genesis creaba una fantasía británica en Selling England by the Pound. Mientras estas bandas llevaban el rock hacia territorios cada vez más ambiciosos, en Argentina estaba ocurriendo algo parecido, pero por razones muy distintas. El progresivo argentino no nació simplemente de escuchar discos británicos y tratar de imitarlos. Nació de una escena que ya había mezclado rock, literatura, tango, jazz, folclore y poesía antes de que el progresivo se consolidara como género. Cuando esa tradición chocó con uno de los periodos políticos más turbulentos de la historia argentina, Argentina no solo importó el rock progresivo, lo transformó. Esta es la historia de cómo Argentina construyó uno de los movimientos de rock progresivo más ricos e influyentes del mundo hispanohablante, pero sobre todo, de por qué desarrolló una escena progresiva tan sofisticada. Para entender el germen del progresivo en Argentina, primero debemos desmontar un mito. El rock en español no nació simplemente de imitar al rock anglosajón. Muy pronto, los pioneros del llamado rock nacional buscaron expandir las fronteras del formato canción. A finales de los años 60, mientras Los Gatos y Almendra sentaban las bases melódicas y poéticas del género, Arcoiris, liderada por Gustavo Santaolalla y Ara Tocatlián, comenzó a demostrar que el rock argentino podía dialogar con tradiciones que estaban fuera del canon anglosajón. Incorporaron ritmos folclóricos andinos y pampeanos. Experimentaron con estructuras y métricas poco habituales dentro del rock. Dentro de esta historia, la figura de José Alberto Iglesias, mejor conocido como Tanguito, resulta fundamental, no por el virtuosismo técnico, sino por representar una nueva concepción del rock como expresión personal, urbana y existencial. Un amor de primavera que anda dando vueltas. Esa sensibilidad, visible también en canciones como La Balsa, popularizada por Los Gatos, terminaría convirtiéndose en una de las características fundamentales del rock argentino. Y aunque ninguno de estos ejemplos es propiamente rock progresivo, sí nos mostrarían el terreno cultural del que surgirían las primeras bandas progresivas argentinas. Una de las primeras búsquedas de transición del hard rock hacia música con tintes experimentales y orquestales ocurrió en 1971 con Box Day y su obra cumbre, La Biblia. Un álbum doble conceptual que abordaba pasajes bíblicos no desde un dogma religioso, sino desde un humanismo existencial, utilizando suites de larga duración, exploraciones de arreglos orquestales y pasajes dinámicos que iban del hard rock visceral a la delicadeza acústica. Al mismo tiempo, en el underground porteño surgía Alma y Vida, una banda que incorporaba una sección de vientos e influencias directas del jazz rock y la música contemporánea, demostrando la vasta complejidad de la escena musical argentina de por esos años.
Mientras la situación política de Argentina se deterioraba tras la muerte del presidente Juan Domingo Perón en 1974 y el posterior golpe de estado de 1976, la experimentación musical comenzó a convivir con un clima creciente de censura y tensión política. Es imposible hablar de esta era sin mencionar a Sui Generis y su metamorfosis. Dentro de mi habitación y preparas la cama para dos. Lo que comenzó como un dúo acústico de folk pop liderado por Charly García y Nito Mestre evolucionó drásticamente en 1974 con el álbum Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Charly García introdujo sintetizadores Moog y ARP, mientras las letras incorporaban una sutil e inteligente sátira social y política que tuvo que enfrentarse a la censura. Esto último resulta por demás interesante. La censura no comenzó con el golpe de 1976, cuando Pequeñas anécdotas sobre las instituciones llegó a las tiendas en 1974. Argentina todavía vivía bajo un gobierno constitucional. Charly García tuvo que modificar varias letras y 2 canciones, Juan Represión y Botas Locas, fueron excluidas del álbum. Pero no es el terror a la soledad lo que hacían los payasos, un oro blanco, y a los viejos romper la voz. Tras la separación de Sui Generis, Charly García fundaría en 1976 uno de los puntos álgidos del rock progresivo latinoamericano, La Máquina de Hacer Pájaros. Inspirados directamente por Gentle Giant, Genesis y Yes, La Máquina de Hacer Pájaros llevó la polifonía y los arreglos de doble teclado a niveles extraordinariamente complejos. Canciones como Te vi entre las luces o Marilyn, la Cenicienta y las mujeres no eran simples temas de rock, eran verdaderas piezas de cámara modernas con constantes cambios de compás, contrapuntos entre sintetizadores y pianos y una sección rítmica de precisión quirúrgica. Y en piezas como boletos, pases y abonos, la banda incluso llevaba esa complejidad hacia terrenos más improvisatorios y salvajes. Al mismo tiempo, Luis Alberto Spinetta formaba Invisible, junto a Machi Rufino y Pomo Lorenzo. Invisible representa el lado más etéreo, yacero y filosófico del progresivo. Su álbum El Jardín de los Presentes es un monumento a la música experimental argentina, una mezcla extraordinaria entre el lenguaje del tango porteño, incorporando el bandoneón de Rodolfo Mederos, el jazz modal y la poética surrealista. Y entre los libros de la buena memoria se quedó yendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también.
Y aquí podemos comenzar a entender una de las particularidades del progresivo argentino. No se trataba simplemente de reproducir el modelo británico. Mientras bandas como King Crimson exploraban nuevas texturas e instrumentaciones, Genesis construían universos narrativos y Yes llevaban el virtuosismo y la polifonía a extremos cada vez mayores. Bandas como Invisible tomaban elementos de su propia cultura, el tango, la literatura, la tradición de la canción melódica y la identidad musical argentina y la compilaban en trabajos sensibles. Pero la trayectoria de Spinetta no terminó con Invisible. Tras la disolución de la banda, continuó explorando la fusión entre rock, jazz y música progresiva con Spinetta Jade, agrupación que llevó todavía más lejos su búsqueda de armonías sofisticadas, estructuras complejas y una instrumentación cercana al jazz rock. Ya en los años 90, Spinetta volvería a reinventarse con Los Socios del Desierto, demostrando que su relación con la experimentación musical nunca desapareció, incluso cuando el rock progresivo había dejado de ocupar el centro de la escena. Pero volviendo en el tiempo a nuestra historia del rock progresivo, Argentina, desde antes, ya tenía una cultura musical y literaria particularmente sofisticada. El progresivo británico llegó a ese terreno fértil. La crisis política convirtió la experimentación y la metáfora en herramientas de expresión, y de esa combinación surgió una escena que no necesitó copiar a Inglaterra para hablar el mismo lenguaje de ambición artística. Pero la escena progresiva argentina no se limita a Spinetta y Charly García. A su alrededor surgió una generación de bandas que exploraron prácticamente todas las posibilidades del género. Aquelarre llevó el rock hacia terrenos más pesados, densos y melancólicos, incorporando arreglos vocales complejos y una fuerte exploración de las texturas. En un terreno más cercano al rock sinfónico, Espíritu desarrolló una música influenciada por Yes, con guitarras cristalinas, elaborados arreglos instrumentales y una fuerte carga conceptual. Su álbum Crisálida exploraba la evolución de la conciencia humana a través de una estructura musical ambiciosa. Crucis, por su parte, llevó el virtuosismo todavía más lejos, con Gustavo Montesano en el bajo y Pino Marrone en la guitarra. Combinaban la potencia del rock pesado con cambios métricos, estructuras complejas y una ejecución extraordinariamente precisa. Sus dos álbumes, Crucis y Los Delirios del Mariscal, se convirtieron en referencias fundamentales del heavy prog argentino. Pero no todo era virtuosismo. MIA, o Músicos Independientes Asociados, fundada alrededor de la familia Vitale, representaba una concepción completamente distinta: la música como proyecto artístico, comunitario e independiente. El colectivo produjo sus propios discos fuera del circuito tradicional y fusionó rock progresivo, folclore, música académica contemporánea y experimentación. Obras como Transparencias y Cornucopia muestran hasta qué punto podía llegar esta libertad creativa. El Reloj llevó el progresivo hacia el territorio del heavy prog, combinando riffs pesados, virtuosismo y estructuras complejas. Mientras que Bubu, con su único álbum, Anabelas,
se adentró en terrenos todavía más oscuros y experimentales, incorporando vientos, violines, disonancias y estructuras cercanas a la avant-garde. Y quizá esto sea lo más importante. No existía un único sonido progresivo argentino. Había quienes buscaban el sinfonismo, quienes exploraban el jazz, quienes llevaban el rock hacia el virtuosismo, quienes experimentaban con la música académica y quienes simplemente querían descubrir hasta dónde podían llevar una canción. El 24 de marzo de 1976 se instaló en Argentina la dictadura militar autodenominada como Proceso de Reorganización Nacional. Se estableció un régimen de terrorismo de Estado, censura sistemática, persecución a intelectuales y la desaparición forzada de miles de personas. El Comité Federal de Radiodifusión llegó a prohibir listas enteras de canciones por considerar que atentaban contra la moral cristiana y la seguridad nacional. Entonces, ¿cómo siguió funcionando una escena musical en un país sometido ante la censura, la persecución y el terrorismo de Estado? Bueno, no existió una única estrategia. Algunos músicos recurrieron a la metáfora, otros se enfrentaron directamente a la censura, otros se exiliaron y otros simplemente intentaron seguir haciendo música. Las letras que querían denunciar al régimen tenían que enfrentarse a la censura, por lo que muchos músicos recurrieron a las metáforas, a las alegorías y a la ambigüedad. Pero para entender cómo sobrevivieron algunas de las ideas del progresivo durante la dictadura, tenemos que mirar una banda que llevó esa sofisticación a un punto mucho más amplio. Serú Girán se formó en 1978 por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. García ya era una figura fundamental del rock argentino por su paso en Sui Generis y La Máquina de Hacer Pájaros. Lebón había formado parte de Papos Blues y Pescado Rabioso. El joven Pedro Aznar aportaba una extraordinaria formación musical, además de que Oscar Moro había sido parte fundamental del establecimiento del rock argentino. El gran logro de Serú Girán no fue simplemente hacer música compleja, fue demostrar que esa complejidad podía convertirse en música popular, en música que llena estadios, que una canción podía tener armonías sofisticadas, arreglos elaborados y una instrumentación extraordinaria, y aún así ser cantada por miles de personas. Mientras tanto, Charly García encontraba nuevas formas de hablar sobre la realidad argentina, sin nombrarla directamente, y quizá ningún ejemplo lo demuestra mejor que Canción de Alicia en el País. García no necesitaba mencionar a los militares, le bastaba con construir un país imaginario que se pareciera demasiado al real. La metáfora se convirtió así en una de las formas más poderosas de decir aquello que no podía decirse abiertamente. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. 1982 marcó un quiebre definitivo en la historia cultural argentina. La Guerra de las Malvinas y la posterior derrota militar aceleraron la caída de la dictadura, pero también
provocaron un fenómeno insólito. La difusión de música cantada en inglés fue restringida en radio y televisión, lo que produjo un aumento extraordinario de la exposición del rock nacional. La guerra no creó el rock argentino, pero sí aceleró su llegada al centro de los medios de comunicación. Para 1983, con el retorno de la democracia, comenzó a imponerse otra sensibilidad entre las nuevas generaciones, menos interesadas en las largas suites y las estructuras monumentales del progresivo, y mucho más atraída por la inmediatez de la New Wave, el post-punk y el nuevo pop rock argentino. El rock progresivo, que había dominado la escena durante una década, dio paso a una nueva generación de músicos con su propio sonido y manifiesto. Muchos de los grandes virtuosos del rock progresivo tuvieron que reinventarse. Pedro Aznar se unió al Pat Metheny Group de los Estados Unidos. Charly García abrazó el New Wave y el pop vanguardista con su disco Clicks Modernos. E inclusive, Spinetta simplificó sus estructuras hacia un pop rock sofisticado en los años 80. El rock progresivo argentino no desapareció, simplemente se disolvió en el ADN de la música latinoamericana. Su verdadero triunfo no fue mantenerse como un género comercialmente dominante, sino haber educado e influido en diferentes generaciones de músicos y oyentes en todo el continente. Aunque la producción de rock progresivo disminuyó, aquella escena dejó herramientas que las generaciones posteriores incorporarían a su propio lenguaje: la sofisticación armónica, la integración del jazz, el uso creativo del estudio, la mezcla de tradición local y vanguardia, y la aceptación de la complejidad dentro de la música popular. Al principio del video lanzamos un cuestionamiento: ¿por qué Argentina tuvo una escena de rock progresivo tan sofisticada? Y como pudimos ver, la respuesta no está en un solo factor. Argentina ya tenía una tradición de canción sofisticada antes de la llegada del progresivo británico. La literatura ocupaba un lugar central en su cultura. Desde sus primeros años, el rock argentino había desarrollado una mirada introspectiva y una voluntad de escapar de las convenciones de la música popular. Y cuando todo esto convergió con músicos técnicamente preparados, fascinados por la vanguardia y viviendo uno de los periodos políticos más convulsos de la historia del país, ocurrió algo extraordinario. Y quizá ahí está su verdadero legado: demostrar que el rock podía ser complejo sin perder su identidad, experimental sin perder su sensibilidad y ambicioso sin dejar de hablarle a su propio público. Porque décadas después, sus ecos siguen apareciendo cada vez que un músico latinoamericano decide que el rock puede ser algo más. Pero cuéntame, ¿cuál es tu álbum favorito del progresivo sudamericano? ¿Qué otra banda agregarías o recomendarías escuchar? Deja tu opinión en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.